Gloria, honra y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros. Vamos a compartir un tema muy importante, la palabra del Señor, sobre la salvación. La salvación. Libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, alabado sea el Señor. Importante que entendamos que la salvación es por medio de Jesucristo. Las religiones de hoy en día, muchísimas religiones, no han entendido, digo yo aquí analizando, no han entendido que la salvación es por medio de Jesucristo, o no han entendido el propósito real de buscar de Dios. Creo que algunos buscan a Dios por un milagro, otros buscan a Dios por un beneficio económico o por cualquier necesidad material, natural, terrenal, ¿verdad? A veces para que Dios nos solucione los problemas. Mucha gente hasta ahí llega. Y recordamos pues los 10 leprosos en la Biblia. Hay una historia de 10 leprosos. Dice que ellos fueron a buscar a Jesús, pero no a buscar la salvación, sino a buscar que Jesús les solucionara el problema de la lepra, esa enfermedad que había en ellos. Y bueno, todo el mundo tiene problemas diversos. Tal vez no es una lepra, pero tienen diferentes problemas financieros, de salud, familiares, psicológicos, diferentes tipos de problemas. Entonces muchos en su cabeza, en su mente, en su memoria, solo tienen la vida natural. Y bueno, piensan solo en la vida natural, o sea, lo que van a comer, lo que van a vestir, sueñan con un mañana próspero, con tener una buena casa, con tener un buen carro, tener un buen ingreso económico, y no han pensado en la vida más allá de la muerte. O sea, no han pensado o no tienen claro qué hay más allá de la muerte. No saben qué les espera más allá de la muerte. Algunos piensan que mueren y ahí queda todo, o sea, ahí se acabó la vida. Pero la Biblia dice que ahí no se acaba la vida, que ahí recién empieza la vida en realidad. Este mundo en el cual vivimos por corto tiempo, o sea, lo que podamos vivir en nuestra vida física, vida natural, pues es solamente una antesala, si se puede decir así. Es solamente un ensayo a la verdadera vida que está después de la muerte. O sea, la vida en realidad está después de la muerte. Puede ser vida con Dios o una vida sin Dios, pero después de la muerte hay dos lugares donde va realmente el ser humano. La Biblia lo dice. Hay muchos pasajes, por citar algunos. Tenemos la historia del rico y Lázaro en el libro de Lucas capítulo 16. Tenemos también donde Jesús habla en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante, donde él habla del lago de fuego, que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron al lago de fuego, pero los que estaban inscritos en el libro de la vida entraron a vivir en el paraíso, en el reino eterno con Dios. Entonces, lo que trato de enfocar ahora es la vida después de la muerte. O sea, a ver, nosotros nacemos naturalmente del vientre de nuestra madre para vivir una etapa que puede ser muy corta o máximo puede ser
100 años, digamos, ¿no? Pero de allí realmente recién empezamos a vivir la eternidad. Empezamos a vivir la eternidad porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene eternidad. O sea, el hombre es eterno. En este mundo, cuando muere el hombre, solamente muere una parte de él. No el hombre en su totalidad, solamente muere su cuerpo físico, ¿verdad? Fue tomado del polvo y al polvo vuelve. Pero en realidad el hombre está dentro de este cuerpo físico. Y eso es lo que la Biblia enseña. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice que aquí puede morir el cuerpo físico, pero el alma no. El alma pertenece a Dios. Ya, después de la muerte, Jesús habla de que el rico y Lázaro murieron, pero ambos estaban en cierto lugar después de la muerte. Y dice que el rico pidió a Abraham y le dijo: mira, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque, que estoy atormentado en esta llama. El rico veía, el rico recordaba, el rico sentía, el rico pues tenía memoria y todo. Y Lázaro igualmente, Abraham igualmente. Y Abraham ya está muerto, pero muerto físicamente, pero no en el alma, en el espíritu. Él está en cierto lugar, Jesús lo dijo. Ahora, si de pronto nos queda alguna duda allí, vamos a Apocalipsis, donde dice que las almas de los que habían sido muertos por la causa de Cristo estaban delante de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, al leer la Biblia nos damos cuenta que solo el cuerpo físico muere y nosotros estamos dentro, somos seres espirituales igual que Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos seres espirituales. Dios es eterno, nosotros también somos eternos. El hombre pecó, sí, pero el pecado fue encerrado en su cuerpo físico. O sea, lo que peca en realidad del hombre es esa parte, la parte natural, la parte carnal, esa es la que peca. Y la Biblia dice: no hagáis los deseos de la carne, porque todo el que practica los deseos de la carne no heredará el reino de Dios. Y el que vive para agradar la carne, le espera juicio de condenación. Y el que vive según el Espíritu le espera vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que nosotros tenemos vida natural, carnal, y tenemos vida espiritual, que es eterna. Pero que cuando muera, si el hombre muere en pecado, si nunca tomó en cuenta a Dios, si nunca se arrepintió, conociendo la palabra no lo hizo, conociendo la verdad no lo hizo, sino que se inclinó a hacer lo malo, ignoró a Dios, entonces esa persona no tiene esperanza de entrar al reino de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia es clara en decir que ninguno que practica lo malo heredará el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es para gente que decidió alejarse de lo malo y que entendió que hay condenación para el que vive haciendo lo malo, pero que hay vida eterna para el que vive haciendo el bien. Entonces les decía, la vida está más allá de la muerte física, más allá cuando abandonamos este cuerpo físico, que se pudre, se lo comen los gusanos y se vuelve polvo. O sea, cuando abandonamos este cuerpo, es que recién empieza la vida eterna para el ser humano. Entonces, ¿por qué aferrarnos solamente a la vida natural? ¿Por qué actuar como los leprosos, que fueron solamente por una sanidad física? O sea, los leprosos solo se preocupaban era por su salud física, no se preocupaban por su vida después de la muerte. O no sé si lo entendían, no lo entendían, pero estaban frente a Jesús. Yo creo que Jesús les dio una explicación sobre eso. Yo no creo que Jesús los dejó irse sin haberles dado una explicación sobre eso. De seguro que
que ellos lo sabían porque si fueron a Jesús porque sabían que Él era el Salvador del mundo, pero no le dieron importancia a la salvación, como mucha gente hoy en día, que estamos en las iglesias, religiones y no le damos importancia a la salvación. O sea, si tú vas a Dios, ve por la salvación, como la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que la mujer del flujo de sangre no fue por el milagro físico. Ella tenía 12 años sufriendo con una enfermedad terrible, ¿verdad? Esa enfermedad le estaba matando. Esa enfermedad la había aislado de su familia. Esa enfermedad le había causado problemas de economía. Esa enfermedad le había desgraciado la vida totalmente a la mujer del flujo de sangre. Pero ella no fue por el milagro de la sanidad física, ella fue por la salvación. Y ella dijo, si tan solamente tocar el manto del Señor seré salva. Usted puede leerlo en el libro de Marcos capítulo 5, del versículo 24 en adelante. Usted va a encontrar la historia de la mujer del flujo de sangre. Y ella dijo, si tan solamente tocare su manto seré salva. Ella fue por la salvación, no le importó su vida física. Ella dijo, si me toca vivir todavía unos años enferma, pues los vivo, pero yo tengo la salvación, que es lo más importante, aunque yo muera pobre, aunque yo muera enferma, aunque el mundo me desprecie y me aborrezca por mi enfermedad, aunque nadie quiera acercarse a mí y me abandonen y me dejen sola, pues estoy viviendo solo una etapa pequeña en este mundo, una antesala hacia la vida eterna. La vida eterna está más allá, o sea, esta vida se me puede acabar en cualquier momento, esté sana o esté enferma, se me puede acabar la vida, uno no sabe qué día va a partir de este mundo. Pero lo importante es que cuando nos vayamos de este mundo, Dios nos esté esperando porque supimos buscar la salvación, la vida eterna. Ahora, la vida eterna, ¿quién nos la da? Jesucristo nos da la vida eterna. Nadie más nos da la vida eterna. No es la religión que nos dé vida eterna, no son los dogmas o mandamientos que cada religión profesa. Digo mandamientos que cada religión profesa porque hay muchísimas religiones y cada una ha inventado diferentes costumbres, mandamientos, dogmas, y que no tienen que ver nada con la salvación, porque la salvación es gratuita. Y por eso le cité el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, donde dice, la paga del pecado es la muerte. O sea que todo hombre está propenso a pagar por causa del pecado. El hombre nace pecador, el hombre vive pecando, no hay ni un solo justo en la tierra. Ni el líder más grande de la religión más grande del mundo puede decir que no peca, porque el hombre miente, el hombre vive en su naturaleza carnal y la naturaleza carnal es inclinada al placer sexual, al placer del trago, del licor, al placer de las drogas. Este cuerpo natural es inclinado al odio, a la envidia, a la avaricia, al rencor. O sea, tiene muchas debilidades este cuerpo físico. Por lo tanto, no hay ser humano sobre la tierra que no peque. Porque si hubiera ser humano en la tierra que no peque, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz, verdad? El hombre podría por sí mismo salvarse o redimir su pecado, pero no puede. El hombre es esclavo del pecado. Todo ser humano es esclavo, nace esclavo, no importa de dónde nazca. Nace esclavo. El mismo Jesús nació bajo pecado, por eso tuvo que morir en la cruz. O sea, Jesús se hizo hombre como nosotros. Y al hacerse hombre como nosotros, cargó el pecado en su naturaleza. Y Él es justo porque no pecó realmente, pero cargó el pecado en sí porque se vistió de cuerpo físico. Y decía, el pecado está en el cuerpo físico, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema, pero el punto es la salvación, que es en Jesucristo. Ahora, muchas religiones te dicen que debes, por ejemplo, guardar los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos,
estás agradando, no sé si a la religión, no sé a quién estés agradando realmente, pero si no te dicen que la salvación es por medio de Jesucristo y que es gratuita, entonces no te están llevando realmente al verdadero camino de la vida eterna. El verdadero camino de la vida eterna es que te digan que Jesucristo te regala la salvación, porque bien claro dice el pasaje de Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, dádiva significa regalo, entonces la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que la vida eterna, la salvación, es un regalo. ¿Cuánto tengo que pagar yo por ello? Nada. ¿Qué debo hacer para que me la dé el Señor? Nada, no tienes que hacer nada. Simplemente creer que Jesús es quien da la salvación y que no tienes que hacer ninguna obra para obtenerla. No tienes que hacer nada, porque si tú tuvieses que hacer algo para obtener la salvación, entonces tú estarías justificándote con alguna obra. O sea, estarías pagando un precio por la salvación. Y no hay que pagar ningún precio porque ya lo pagó Jesús. Jesús en la cruz pagó el precio. A ver, la Biblia habla de redimir. Cuando hablamos de redimir, es que algo que es tuyo, lo vendiste o lo perdiste. Lo vendiste o lo perdiste. Y alguien lo compró o lo encontró. Y ese que lo encontró ahora es dueño. A ver, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes un documento donde está tu herencia, donde está tu futuro en ese documento. Digamos que ese documento tiene posesiones, tierras, oro, dinero en el banco. O sea, con ese documento tú puedes ir y reclamar riquezas para vivir bien. Pero sucede que ese documento lo perdiste. O te lo robaron, o digamos se te cayó, se te perdió, o lo perdiste en un juego de cartas, lo perdiste en una apuesta, ese documento, y ya lo perdiste, ya no lo tienes, ¿verdad? Por dos razones: lo perdiste en un juego o lo perdiste porque se te cayó. Y sucede que ahora está en las manos de otra persona, y esa persona está pidiendo un precio por ese documento. Digamos que esta persona está pidiendo un precio muy alto, el cual tú no puedes pagarlo. No tienes la cantidad para pagar por ese documento. Pero aparece alguien que dice: yo pago ese precio. Entonces ese alguien saca el dinero que hay que pagar o la cantidad que hay que pagar y paga, y le entregan a él el documento, y él coge el documento y te lo da a ti. Y te dice: mira, aquí está el documento. Y tú le dices a él: ¿y cuánto te debo? Él te dice: nada, no me debes nada. Aquí está el documento que perdiste. Que lo perdiste en un juego o se te cayó. Y el que lo tiene está pidiendo una suma alta que tú no la puedes pagar. Yo la pago y aquí está el documento. Es tuyo, sin tener que pagar nada. Eso se llama redimir y devolverle al dueño lo que perdió. Redimir a cambio de nada. Y eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús va a la cruz, Jesús redimió tu libertad, mi libertad. Nosotros, por causa del pecado, nos hicimos esclavos de la muerte. O sea que nosotros deberíamos pagar con nuestra vida por causa del pecado. Pero Jesús decidió pagar el precio y redimirnos, y nos redimió. Le pertenecemos a Él porque ahora Él nos redimió, pero Él no quiere que seamos sus esclavos, sino que seamos libres. Entonces nos da esa libertad Jesucristo. ¿A cambio de qué? De nada, como la historia que te acabo de contar, que el hombre pagó por el documento que el otro había perdido. Vino, se lo devolvió y le dijo: no te preocupes, no me debes nada. Jesús también nos da la salvación, nos da la vida eterna que se perdió por causa del pecado. Esa vida eterna
y dice el Señor, no me debes nada, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que cuando una religión te dice que tienes que hacer alguna mérito, obra, o dar dinero, o guardar los mandamientos, o algo para que puedas ser salvo, esa religión no ha entendido realmente que la salvación es gratuita, o esa religión está queriendo sacar algún beneficio, algún provecho, ¿verdad? Por eso que hay muchos que cobran dinero para hacerte una oración, supuestamente para sacarte a las almas del purgatorio, y no sé, porque la Biblia no habla de purgatorio, la salvación es gratuita, solamente tienes que creer en Jesús y ya. Las religiones, repito, han creado muchos dogmas y muchos mandamientos que hay que hacer para no sé con qué propósito, la verdad, porque ellos poco hablan de que la salvación es a través de Jesucristo. ¿Por qué hablan poco de que la salvación es gratuita a través de Jesucristo? Porque si te dicen que la salvación es gratuita por medio de Jesucristo, entonces ellos ya no pueden engañarte. Ellos ya no pueden decirte que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Ya no puedes tú de pronto confiar en ellos pagándoles dinero, lo que sea. Algunos dicen que debes hacer buenos méritos, buenas obras con la gente, pero no te dicen que la salvación es por medio de el día de hoy sobre la salvación. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Porque si la salvación es gratis, ¿qué debemos hacer? Pues imitar a Jesús. Jesús dice, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué debemos imitar a Jesús? Porque Jesús nos está dando la salvación, pero Él nos da la salvación y al mismo tiempo nos da un hogar nuevo donde vivir. Y ese hogar nuevo que Jesús nos da para vivir, ese hogar tiene principios, tiene ciertas leyes, cierto modelo de gobierno, cierta forma de vida tiene ese nuevo hogar que el Señor nos ofrece. Entonces, para amar su gracia, el Señor nos da un nuevo hogar donde vivir. Pero en ese hogar, dice Apocalipsis capítulo 22, no entrará nadie que practique lo malo. Entonces, la salvación es gratis, sí, pero los que hacen lo malo no van a vivir ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el bien. Pero yo no sé hacer el bien. Bueno, imita a Jesús. Simplemente eso. Imita a Jesús. Dos cosas. Imita a Jesús y compártele a otros sobre la salvación. Y eso es lo que Jesús hizo con los discípulos. Les dijo, mire, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón, y vayan por todo el mundo y anuncien que hay salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Eso es todo el mensaje de la Biblia. Que imitemos a Jesús y que le enseñemos a los demás que la salvación es gratuita. Que Jesús murió en la cruz para darnos salvación. ¿Por qué tenemos que predicar miles de cosas y predicar cosas que no tienen que ver nada con la salvación? A veces veo a gente predicando un poco de cosas y yo digo, Dios mío, Señor, ¿qué hace esa persona hablando tantas cosas ahí o criticando a otras religiones no sé, hablando de y vamos a orar, hermanos, por esto y por esto y por esto y aquí para que Dios envíe bendición, Dios envíe prosperidad, para que Dios... Y en ningún momento los veo hablando de salvación y de vida eterna a través de Jesucristo. Y en ningún momento los escucho decir, miren, la salvación es por medio de Jesús. Y el lugar donde el Señor nos va a llevar a vivir para siempre es un lugar santo. Y tenemos que vivir una vida de santidad. Y tenemos que imitar a Jesús. No los veo predicando eso. Mire, hermanos, hay mucha gente que está dentro de las religiones o aún dentro del mismo evangelio de Jesucristo, que se han olvidado de lo más importante: prepararse y preparar a la iglesia
para la vida eterna. O sea, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas, ¿qué hacían? Estaban ahí, pero ellas no estaban preparadas para la vida eterna, porque se les apagaron sus lámparas. Cuando la lámpara o cuando la parábola de las 10 vírgenes dice que se les apagaron sus lámparas, se estaba refiriendo que ellos se habían olvidado de lo más importante, de la salvación. Iglesia, predica salvación. Ese es lo más importante que debes predicar. Ahora, guarda tu testimonio. Que la gente no te vea como una iglesia que le gusta el dinero, como una iglesia que le gustan los placeres y deleites del mundo. Pastores, líderes, ciertos apóstoles que se han enriquecido, que manejan dinero en cantidad, que viven como ricos en este mundo, Señor. Entonces, el mundo entero tiene que entender que hay una salvación y que es gratuita a través de Jesucristo, que no tienes que hacer nada para obtenerla. Pero si quieres entrar al reino de Dios, si queremos entrar al reino de Dios, al paraíso de Dios, tenemos que imitar a Jesús. O sea, a ver, lo voy a dejar claro de pronto para algunos, ¿no? La salvación es gratis, pero ese hogar donde vamos a vivir es solo para gente de corazón limpio. Entonces, tu corazón tiene que ser limpiado para poder vivir en el reino de Dios. Porque si tú no limpias tu corazón para vivir en el reino de Dios, aunque la salvación sea gratuita, no te van a dejar entrar. La Biblia habla de las vestiduras blancas. O sea que solo los que entren con vestiduras blancas podrán vivir allí. El que no lleve vestiduras blancas no entrará. Eso significa santidad. Busquemos la santidad. La salvación es gratis, pero sin santidad nadie podrá ver a Dios. Que la santidad se haga vida en tu vida, ¿verdad? Ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Compártanlo, compartan este mensaje y prediquemos salvación, por favor. Estamos viviendo los últimos tiempos. No seamos como los 9 leprosos que solo fueron a buscar milagros en Jesús para seguir su vida de mundo, no. Busquemos nosotros la salvación y enseñémosle también la salvación a la humanidad, dando un buen testimonio, que la gente vea que estamos para servir y no para ser servidos, que la gente vea que nosotros no queremos enriquecernos ni nada, que tengamos ese mismo espíritu que tenía la mujer del flujo de sangre, que ella no fue para que el Señor le cambiara su vida física o material, sino que fue por la salvación. Y la Biblia dice que si buscas el reino de los cielos y su justicia, todo lo que tú necesites será añadido. No necesitas buscar que la gente te dé esto y te dé el otro. Háblale a la gente de la salvación, guíalo a la salvación, que Dios se encargará de suplirte toda necesidad. Que Dios se encargará de guardar tu vida, tu salud, la de tu familia y todo, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, mis hermanos amados, vamos a darle gracias al Señor por esta bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esa salvación que nos has dado en Jesucristo. Esa salvación gratuita que no tenemos que hacer nada nosotros para obtenerla. Simplemente creer que tú enviaste a Jesús para morir en la cruz y a través de su sacrificio podamos ser redimidos. Podamos obtener la salvación que no podíamos ganarla por nosotros mismos. Que a través de ninguna obra podemos obtenerla, porque si la pudiésemos obtener por alguna obra, entonces Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, sino que nosotros la hubiésemos logrado por nosotros mismos. Pero en realidad el hombre por sí solo jamás podría lograr la salvación, ni siquiera pagar el precio de la salvación. Por eso tuvo que pagarlo Jesús y regalarla a nosotros, dárnosla gratuitamente. Padre, pero para entrar a tu reino hay que vivir una vida de santidad, hay que nacer de nuevo, hay que vivir una vida de santidad, de amor y de fe. Señor, enséñanos cada día a vivir una vida de santidad, una vida de amor, una vida de fe, Padre. Enséñanos a amarte, a amar a nuestro prójimo.
Enséñanos, Padre, cómo limpiar nuestro corazón, nuestra mente. Padre, cómo poder vivir una vida conforme tú la viviste aquí en la tierra. Pues tu palabra dice claramente, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. Que podamos, Señor, imitarte, que aprendamos a imitarte. Sí, Señor. Alguno que esté escuchando este mensaje y se encuentre angustiado, se encuentre desesperado, confundido, Padre, ilumínalo. Te ruego en el nombre de Jesús, tócalo, Espíritu Santo, y trae vida sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Trae paz, trae gozo, trae felicidad, trae esperanza, trae contentamiento, Padre. Pero que ellos amen la salvación y que se enfoquen en la salvación. Y que no importa lo que les toque vivir en este mundo, porque a la mujer del flujo de sangre no le importó lo que viviera el resto de su vida, lo que ella quería era la salvación. Y que nosotros tengamos ese mismo espíritu, esa misma sabiduría, inteligencia, esa misma fe, para poder confiar y creer en ti, Padre. Sí, Señor, gracias te damos, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y nos vemos en otro próximo mensaje. Bendiciones.